Hola, buenos días mis niños. Bueno, hoy vamos a trabajar, hoy 5 de junio de 2020, con la materia de matemáticas. Vamos a terminar el tema de razones y proporciones. Y bueno, primero tenemos que recordar cómo se representan las razones. Es decir, en los videos anteriores trabajamos con cómo podemos representar una razón en relación a cómo van a ir aumentando o disminuyendo. Y sabemos que podemos representarlas de dos maneras. La número uno es como una fracción, es decir, por ejemplo, si nuestra razón es 1 a 2, lo podemos representar con el 1, que sería el numerador, y el 2, que sería el denominador. O bien lo podemos representar con dos puntos, que sería 1, 2 puntos, 2. Y, muy importante, para ambos casos se lee 1 es a 2. Ahora, con un ejemplo. Si en una sala de clases, por ejemplo, en un salón de clases hay 10 mujeres y 18 hombres, ¿qué relación numérica existe entre el número de mujeres y el número de los hombres? A esto se le llama razón. Pero ustedes me van a decir, ay, ¿cómo? O sea, ¿por tantas mujeres va a ir aumentando el número de hombres? Pues sí. Y a eso se le va a llamar razón. Pero ¿cómo vamos a representar esto? Bueno, pues de la siguiente manera. La relación entre el número de estas mujeres sería de 10 es a 18. Otra forma de leerlo es de 10 de 18. Y aquí les muestro cómo lo podemos representar. Por ejemplo, para este dice, la relación entre el número de mujeres y el número de hombres es de 10 a 18. Entonces lo podemos representar de dos maneras diferentes, ya sea con fracción o con los dos puntos. Con los dos puntos quedaría 10 es a 18 y con fracción quedaría 10 es a 18. En todos casos, la representación de esto varía, pero el significado sigue siendo el mismo. Ahora bien, ¿cómo podemos sacar la constante de esta razón? Ya tenemos que 10 es a 18. Entonces lo único que debemos hacer es 10 entre 18. Y vamos a obtener como resultado 0.555. Esta va a ser nuestra constante. Y bueno, ya que tenemos nuestra constante, ustedes me van a decir, ¿y qué es la constante? Bueno, se le llama así a la magnitud, es decir, la cantidad, la cifra que va aumentando de manera constante, por eso se le llama constante. Es decir, si por 10 mujeres hay 18 hombres, y ya tenemos que su constante es 0.55555, quiere decir que por cada 0.5 que aumenten las mujeres, también va a aumentar 0.5 de los hombres. Y se obtiene siempre al dividir los datos de la razón. Es decir, en el caso anterior fue al dividir 10, que son el dato de las mujeres, entre la cantidad de los hombres, que sería 18. 10 entre 18. Ahora, otro ejemplo. Si para hacer un pastel usamos una taza de leche por cada 2 de harina, la razón, ¿cómo se expresaría? Bueno, la constante aquí en este caso sería de 0.5 y la vamos a representar de la siguiente manera. Para este otro ejemplo dice, si para hacer un pastel usamos una taza de leche por cada 2 de harina, la razón se expresaría de la siguiente manera. Y ya sabemos que se puede expresar de dos maneras diferentes. Una es con fracción y la otra es con dos puntos. La de fracción quedaría, una taza es a 2 de harina. Una taza es a 2 de harina, con dos puntos.
Estas dos maneras de representar la razón siempre me van a decir que se lee 1 es a 2. Ahora lo único que tengo que hacer es encontrar la constante. ¿Cómo puedo encontrar la constante? Bueno, pues al dividir 1 entre 2. Y me va a dar que la constante es igual a 0.5. Entonces, la manera en la que va a ir creciendo es que por cada una taza de leche voy a utilizar 2 de harina. Es decir, para las siguientes cantidades yo solamente tengo que ir aumentando 0.5. Y tan simple y sencillo es eso. Cuando tenemos una razón, solamente hay que dividir, es decir, el numerador entre el denominador. O bien, si lo representamos con 2 puntos, el primer número entre el segundo número. Y recordemos, la razón en este ejemplo es 1 es a 2 y la constante fue de 0.5 porque dividimos 1 entre 2. Si hubiéramos dividido 2 entre 1 al revés, no nos hubiera dado la misma constante. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos leer nuestras razones. 1 es a 2. Entonces, tiene que estar dividido el primer número entre el segundo número. Bueno, ahora, ¿qué es una proporción? Bueno, una proporción es cuando la razón nos sirve para averiguar la manera en que va a ir aumentando o disminuyendo algo. Es decir, si va a ser proporcional o va a ser desproporcional. Se dice que es proporcional cuando algo va aumentando con la misma cantidad, ya sea hacia lo alto que a lo ancho o largo, ¿ok? Ejemplo de esto, pues pueden ser las imágenes a escala que van aumentando o bien los mapas. Sabemos que los mapas pues no podemos representarlos tal cual como son en la vida real porque sería un mapa grandísimo. Entonces lo que hacemos es disminuirlos con una proporción. Pero lo que hacemos es disminuir. En cambio, por ejemplo, si nosotros tenemos una fotografía y la queremos ampliar, lo que hacemos es utilizar una proporción de aumento, es decir, que nuestra escala va a ir creciendo. Pueden aumentar con proporciones pequeñas o bien que sean estas grandes. Un ejemplo muy claro son las imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo de un perrito que mide de largo 6 centímetros, bueno 6, y de alto está midiendo 4 nada más. Ahora, la imagen tiene una razón de 6 es a 4, es decir que por cada 6 centímetros de largo tiene que medir 4 de alto. Pero eso no está demostrando cuál es la constante. Para esto debemos hacer pues lo que es una división. Ahora, sabemos que se puede representar de dos maneras. 6, 2 puntos, 4 o 6 y cuartos abajo. Ambos casos se leen 6 es a 4 o 6 de 4, ¿sí? Ahora, si queremos aumentarla sin que se deforme, debemos averiguar cuál es su constante. Y para eso les dejo otro video. Para el ejemplo donde está nuestro perrito y está la imagen que tiene medidas de 4 centímetros de alto y 6 centímetros de largo, entonces sabemos que nuestra razón es 6 a 4. Y lo podemos representar, ya sabemos, de dos maneras, con los 2 puntos o bien con una fracción. Ahora, ¿cómo vamos a obtener nuestra constante? Bueno, vamos a dividir 6 entre 4 y vamos a obtener como resultado 1.5. Este 1.5 va a representar lo que es nuestra constante, es decir, qué tanto va a ir aumentando esta imagen sin que se deforme, es decir, que vaya aumentando
proporcionalmente, tanto la parte de lo alto como lo largo. Es decir, el 6 y el 4 irían aumentando proporcionalmente. Ok, bueno, entonces obtenemos la constante y multiplicamos. Ya que sabemos nuestra constante, que es 1.5, solamente tenemos que multiplicar. ¿Sí? Recordemos, 6 entre 4 fueron como resultado 1.5. Ahora, las medidas de nuestra imagen eran de 4 y de 6. 4 de alto y 6 de largo. Entonces lo que tenemos que hacer para aumentar proporcionalmente nuestra imagen es multiplicarla por nuestra constante, que en este caso fue 1.5. Si nosotros multiplicamos 4 por 1.5 nos va a dar como resultado 6. Y el 6 multiplicado por 1.5 nos va a dar como resultado 9. Ahora bien, bueno, ya tenemos una imagen pequeña, pero esta imagen grande no representa lo que acabamos de descubrir aquí. No está el 6 y no está el 9. ¿Qué debemos hacer para obtener una imagen mucho más amplia o más grande? Bueno, pues solo hay que seguir multiplicando por la constante. Ya que tenemos el 6 y el 9, ahora vamos a multiplicar ese 6 y ese 9 nuevamente por la constante. 6 por 1.5 nos va a dar 9. 9 por 1.5 nos va a dar 12. Aquí nada más hay que corregir porque dice 8 y debe ser 9. Y bueno, la actividad va a consistir en, recuerda hacer la actividad en una hoja blanca con margen, tus datos completos y fecha, así como el grado y el grupo. La actividad sencillísima, solamente vamos a encontrar la constante de estas 4 razones. 4 es a 9, 6 es a 14, 30 es a 100 y 5000 es a 200, ¿sí? En estas 3 es de aumento y en esta última es de disminuir. Pero la operación es exactamente la misma. ¿Recuerdan qué operación es? Pues una división. Vamos a dividir el primer número entre el segundo número. Si nos da decimales, nos vamos a quedar hasta el segundo decimal, que sería decimales y centésimos. Décimos, centésimos. El segundo numerito después del punto decimal. Hasta ahí. Si nos da un número constante, por ejemplo, como el primero que fue 0.55555, nos quedamos hasta el tercero, que serían los milésimos. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias y espero que haya quedado mucho más claro con este video.